Shalom, amados del Eterno. Bendiciones para todos. Tenemos esta semana dos parashot interesantes, como lo es Vayakhel y Pekudei. Con estas dos parashas nosotros finalizamos entonces el libro de Shemot, el libro de Éxodo, un libro interesantísimo, amados. Y quiero enfocarme en esta enseñanza, quiero traerles una enseñanza preciosa y quiero enfocarme más que todo en la parashá Vayakhel, donde nos habla acerca del día de reposo, el día que el Eterno ordenó para que nosotros guardáramos. Y nosotros sabemos, amados, y conocemos la importancia que era el Mizcán, tanto para el Eterno como para todo el pueblo de Israel. Era demasiado importante. ¿Y por qué es importante, amados, que nosotros sepamos acerca de este día de reposo? Y más que todo, los líderes y aquellas personas que están a cargo de congregaciones y de multitudes. ¿Por qué? Porque hay veces nos enfocamos tanto en el trabajo del Eterno, y no está mal, que hay veces nos olvidamos de estar en esa intimidad con el Eterno. Entonces quiero que empecemos leyendo el capítulo 35 de Shemot, de Éxodo, los versos 1 y 2, donde vamos a ver esta ordenanza acerca del día de reposo. Dice: Moshe entonces convocó a toda la comunidad israelita y les dijo: esto es lo que Yahweh les ha mandado hacer. Aquí lo vemos ya como un mandato del Eterno. Entonces, durante 6 días se puede realizar trabajo, pero en el séptimo día tendrán un descanso sabático de completo reposo consagrado para el Eterno, amados. Y yo los animo a ustedes a que ustedes busquen por sí solos qué es la palabra consagrado. Y la palabra consagrado, cuando dice ahí consagrado, nosotros sabemos que se refiere a la separación que uno hace de esas cosas impuras, especialmente de cualquier cosa que pueda contaminar nuestra relación con el Eterno. Entonces quiero traerles en esta enseñanza, amados, un contraste entre tres tipos de sábados. Sí, podemos encontrar tres tipos de sábados. El primero es el sábado dispensacional desde una perspectiva cristiana. El segundo es el sábado alegórico, o tipológico desde la perspectiva católica. Y el tercero es el sábado del pacto con el Eterno, o sea, la perspectiva del pueblo de Israel. Entonces, de acuerdo con a la perspectiva o postura en la que una persona se encuentre, va a impactar grandemente en la interpretación que hace del Shabbat. Vamos entonces a entrar a mirar el sábado dispensacional desde una perspectiva cristiana. El señor entonces John Nelson Darby fue el creador del dispensacionalismo, teoría que propone ordenar periodos de tiempo para poner en orden los asuntos del mundo y en los tiempos de Elohim, en los tiempos del Dios de Israel. Las dispensaciones lo que hacen es dividir la historia humana y cada una es diferente de las otras. Dispensación, entonces, podemos decir que sería lo mismo que decir periodo de tiempo. Esta postura considera las siguientes 7 dispensaciones o las siguientes 7 periodos de tiempo. Vamos a mirar este gráfico para que podamos observarlo mejor. Allí podemos ver como número 1 la inocencia o pacto en el Edén, ¿cierto? Podemos ver como segundo la conciencia, que fue el pacto con Adán. Luego vemos el gobierno, que fue el pacto con Noé. Y luego vemos la promesa en el 4 con el pacto con Abraham. Y el 5, la ley, pacto con Moisés. Esos son los 2, 4 y 5 que conforman a Israel. Y luego de eso tenemos entonces la muerte del Mesías. Y por eso está esa cruz ahí en rojo, porque muchas personas dicen que con la muerte del Mesías, allí se cumplió absolutamente toda la ley, lo que realmente no es así. Vemos como número 6 el nuevo pacto o periodo de la gracia, en el que ellos consideran que estamos actualmente. Y luego de eso viene la tribulación, como lo podemos ver allí, y en el séptimo lugar tenemos el reinado milenial o el pacto davídico. Entonces, los dispensacionalistas
creen que cada dispensación termina con la caída del hombre, seguida por el juicio divino y el comienzo de una dispensación. Pero esto realmente trae muchos problemas, amados. ¿Y cuáles son los problemas que trae la teoría dispensacionalista? Vamos a ver algunos de ellos. El primero es que fragmenta y divide la escritura. Muestra también la historia humana de forma secuencial y no cíclica, no de una forma holística. Hay fuerte distinción entre Israel y la iglesia, lo que promueve la teoría del reemplazo. Esta también restringe al séptimo día, al Shabbat, a la dispensación o el periodo llamado ley. Y esta teoría ignora completamente el Shabbat desde el inicio, desde Génesis 2:3, cuando dice que el séptimo día de la semana de la creación, Dios los instituyó para descansar, para bendecirlo y santificarlo, y creen que el Shabbat fue solo dado en el periodo de la ley, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva dispensacional, este señor Louis Chafford, un teólogo americano, fundador y presidente del Seminario Teológico de Dallas, trata de convencer de que en la palabra de Elohim, en la palabra de Dios, no hay indicación de que el hombre fue designado a observar o inclusive observó el sábado hasta que Israel salió de Egipto y que el sábado nunca fue impuesto a los gentiles, sino que fue peculiarmente una señal entre Elohim e Israel, ¿cierto? Entonces, bajo esta suposición, Schaffer va incluso al punto de negar la perdurable o el perdurable significado del ejemplo de Yeshua, de Jesús como un guardador del sábado. Él sostiene, este señor Luis sostiene, y abro comillas, de que Yeshua, Jesús, fue fiel a todo el sistema mosaico, el cual incluía el sábado, ¿cierto? Porque aquel sistema tenía fuerza durante su vida terrenal. Pero dice este señor, pero ese hecho obvio no es ninguna base para la demanda que un cristiano se fija para seguir a Yeshua o a Jesús en su observancia sabática, en ejemplo o en precepto. Y en esta perspectiva dispensacionalista, amados, supuestamente liberta a los cristianos de guardar el Shabbat. Entonces, así para los proponentes de esta teoría de la dispensación, el sábado puede ser considerado una señal del pacto perpetuo solo para Israel, étnico entre su éxodo desde Egipto y la muerte de Yeshua, la muerte de Jesús en la cruz, lo cual nosotros podemos ver allí que es una contradicción, porque desde Egipto hasta la muerte de Yeshua es un tiempo determinado y el significado de perpetuidad es para siempre, amados, es para siempre. Entonces, también vemos que pasa por alto la profecía que bajo el nuevo pacto, el Shabbat debería ser guardado por los eunucos y por los extranjeros también. ¿Para qué? Para que el templo del Eterno pudiera transformarse en casa de oración para todos los pueblos amados. ¿Y dónde podemos ver eso? ¿Dónde lo podemos encontrar? Eso lo podemos encontrar en Isaías 56, del 1 al 8, cuando nos dice, y lo voy a invitar para que lo leamos, dice, así ha dicho Yahweh, observen lo que es recto y practiquen lo que es justo, porque pronto vendrá mi salvación y se revelará mi justicia. Feliz es el hombre que hace esto, el ser humano que persevera en ello, que guarda el Shabbat sin profanarlo y que aparta su mano de hacer lo malo. Que no diga el extranjero que se ha adherido a Yahweh, Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo. Y que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco, porque así ha dicho Yahweh, a los eunucos que guarden mi Shabbatot, que han escogido lo que yo deseo y que abrazan mi alianza, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no perecerá. A los extranjeros, escuchen bien, amados, a los extranjeros que se adhieren a Yahweh para servirle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, y a todos los que guarden el Shabbat y no lo profanen y que abrazan mi alianza, dice Yahweh, yo los traeré a mi monte sagrado
y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Entonces veamos lo hermoso, amados, que es adherirnos al Eterno. La teoría dispensacionalista también declara erróneamente que no hay ningún registro en el Nuevo Testamento de que el sábado haya sido observado por ningún creyente. Y esto es un error garrafal, porque tan solo Rav Shaul, Pablo, como nosotros lo conocemos, tiene unas 84 referencias en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, de que él guardó el Shabbat. ¿Cuál es la primera referencia que quiero enseñarles? La primera referencia la podemos ver en Hechos 13:14, cuando dice, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahí tenemos la primera referencia, ¿cierto? En ese mismo Hechos 13, en el verso 44, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Ahí tenemos la segunda. En Hechos 16:13 también dice, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahí está la tercera. En Hechos 17:2 podemos ver que dice, y Pablo como acostumbraba, y cuando dice como acostumbraba es porque lo hacía bastante, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahí están tres porque son 3 días de reposo. Y también nos dice Hechos 18 del 4 al 11, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Elohim, enseñando la palabra de Dios. Y 1 año y 6 meses, amados, equivalen a 78 sábados. Entonces, 78 más 6 que ya habíamos sumado, nos da un total de 84 referencias de Shabbat que guardó Rav Shaul. ¿Ok? Entonces, vemos que esta teoría también ignora la apelación de Hebreos 4, del 4 al 11, cuando nos dice que, porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día. Escuche bien, amado. Y reposó Elohim en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo, puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero se les anunció no entraron a causa de la desobediencia. Él ha determinado otra vez un cierto día diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, lo que se ha citado ya. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía la observancia del Shabbat para el pueblo de Elohim. El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, así como Elohim de las suyas. Así que procuremos, dice, con diligencia, entrar donde en ese reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Qué nos quiere decir esto aquí, amados? Que no entrar en ese día de reposo es una desobediencia, entonces. Nos dice también, o nos da a entender, que un evangelio distinto para cada dispensación, cuando en realidad, esta teoría de la dispensación, cuando en realidad la Biblia habla del evangelio eterno en 1 Pedro 1:25, cuando dice que, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. Este es el mensaje de la buena noticia que se les ha anunciado, permanece para siempre. Muy lindo eso, amados, ¿verdad? Entonces, para concluir este tema de la dispensación, quiero que miremos y lleguemos a una conclusión, que el dispensacionalismo, con su fragmentación, es reduccionista. No mira la escritura en su totalidad y no armoniza las instrucciones dejadas por el Padre. No es de sorprenderse, amados, que esta teoría hermenéutica no pueda alcanzar el pleno significado bíblico de Shabbat como una señal del pacto. Y esta es una de las razones fundamentales porque para los cristianos es tan difícil aceptar el Shabbat, amados, ya que tienen que desaprender primero a hacer tikkun de toda esa teoría artificial creada por hombres
y reaprender nuevamente lo que está en la palabra del Eterno en su totalidad. Vamos a ver el segundo punto, que es el sábado alegórico o tipológico desde una perspectiva católica romana. Entonces, bajo la expresión bendijo Elohim o bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, que está en Génesis 2:3, el Papa Juan Pablo II añade, miren, añade que el precepto del sábado, que la primera alianza prepara el domingo de la nueva y eterna alianza. Se basa entonces en la profundidad del designio de Dios. Releyendo desde la misma perspectiva, el Papa no le dio temor en ningún momento añadir que el domingo o que de domingo en domingo la iglesia se encamina hacia el último día del Señor, el domingo que no tiene fin. Pero aquí hay una pregunta grandísima que yo quiero que todos nosotros nos hagamos. ¿Cuándo autorizó Elohim este cambio? ¿Sería que este cambio fue autorizado por el Eterno o no fue autorizado por el Eterno? Mire lo que dice el récord católico de Londres, Ontario, 1 de septiembre de 1923. Mire lo que dice. El domingo es nuestra marca de autoridad. Esto fue el Vaticano. La iglesia está sobre la Biblia y esto transfiere la observancia del día de reposo, o sea, del sábado, como prueba de este hecho. El Catecismo del Convertido de Doctrina Católica 50 dice, nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea de 363 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado a domingo. ¿Quién fue? La Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea del año 363 después de Cristo. Lo transfirió, como nosotros nos podemos dar cuenta aquí, amados. Entonces, vamos a hacer una comparación entre el sábado dispensacionalista de los cristianos y el sábado alegórico de los católicos. Entonces vemos que los cristianos consideran el Shabbat como una señal del pacto, pero que solo para la dispensación de la ley. Los cristianos dicen que ahora las personas pueden seleccionar libremente cualquier día de la semana para guardar el día de reposo, ¿cierto? Porque ellos consideran que eso se quedó atrás en la ley. Los católicos permiten entonces un día de descanso como una señal del pacto, pero solo como el domingo. Un día que ellos consideran más glorioso para el Señor, el domingo de la nueva creación. Entonces, de esta manera reemplazan la observancia del Shabbat, ambos reemplazan la observancia del Shabbat por la observancia del domingo y por la observancia de cualquier día. Pero entonces, poner el domingo, amados, por encima del Shabbat es algo artificial y engañoso. Nunca, nunca sugerido por las escrituras. ¿Por cuáles escrituras? Por las que leemos todos, tanto los católicos como los cristianos, como nunca está realmente sugerida por la escritura. Y ahora quiero que lo miremos, el tercer punto, el sábado como el pacto del Eterno, desde la perspectiva realmente del pueblo de Israel. Y quiero empezar, pues, obviamente con el origen del Shabbat. ¿Y el origen del Shabbat dónde está? El origen del Shabbat, amados, se encuentra en Génesis 2:3. ¿Y qué nos dice a nosotros Génesis 2:3 como origen? Entonces Elohim bendijo el séptimo día y lo declaró sagrado. ¿Por qué? Porque en él cesó Elohim de toda obra de la creación que había hecho. Ese es el origen realmente del Shabbat. Esto nos deja a nosotros claro que el día de reposo fue hecho desde la creación y no solo desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, amados. Entonces, de la misma manera que Yahweh estableció con el hombre un pacto perpetuo de no volver a destruir la tierra con un diluvio, con Noé, recordemos, y puso un arco iris como una señal perpetua, asimismo estableció, asimismo, amados, estableció el Eterno un pacto perpetuo de guardar el día de reposo para todos aquellos que abracen sus mandamientos y los sigan a Él. Para todos los que abracemos los mandamientos y los sigamos a Él. Y hay muchos que seguimos al Eterno. Yo sé que sí, amados. Entonces, pero ¿cuál es el día de reposo que nosotros tenemos que guardar?
En este punto podemos hacernos esa pregunta. ¿Cuál es el día de reposo, amados, que nosotros tenemos que guardar? ¿El día instituido por el hombre o el día instituido por Dios, el Elohim de Israel? Leamos con atención que nos dice un mandamiento, amados, que se encuentra en Éxodo 20, 8 al 11. Es un mandamiento. Dice, acuérdate del Shabbat para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo de Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y cesó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el día de Shabbat, lo bendijo. Por eso bendijo Yahweh el día de Shabbat y lo declaró sagrado, amados, sagrado. Y si usted va a la escritura, usted se va a dar cuenta que en las escrituras hay muchos, pero muchos pasajes que nos hablan acerca del Shabbat. Quise traerles algunos específicamente y este mandamiento como tal, porque todos sabemos que allí está ese mandamiento, como está el de no matar, el de no robar, el de honrar padre y madre, los mandamientos que nosotros conocemos desde toda la vida. Allí mismo está ese mandamiento. Ahora, el Eterno también nos lo quiso dejar a nosotros como una señal, como una recordación. ¿Y dónde puede ir a usted a mirar esa recordación o esa señal? Puede ir a Éxodo 31, amados, y del verso 12 al 13 nos dice, Yahweh le dijo a Moshe, háblale al pueblo israelita y dile, sin embargo, ustedes deben observar mi Shabbat, porque esto es una señal entre ustedes y yo, ¿a través de qué? De los siglos, para que sepan que yo, Yahweh, los he consagrado. Entonces, cuando habla de los siglos, es porque es por estatuto perpetuo, es para siempre. Y usted podrá decir, bueno, pero ahí dice que esto es para el pueblo de Israel y no para nosotros los gentiles. Entonces déjeme decirle, amado hermano, usted que todavía se considera un gentil amando a Yeshua, yo lo voy a invitar para que lea, por favor, Efesios 2, del capítulo 2, del verso 11 al 13. Lo voy a leer de la Biblia, de la versión BIN, versión israelita nazarena, y dice así, dice, por tanto, acuérdese de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, los llamaban incircuncisión de los de la llamada circuncisión que se hace con mano en la carne. Y acuérdese de que en aquel tiempo, cuando eran gentiles, estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach. Ustedes que en otro tiempo, o cuando nosotros, amados, éramos realmente gentiles, que no teníamos ni Dios y andábamos en pecados y andábamos en delitos, pero ahora cuando nosotros estamos con el Mashiach, cuando decimos querer y amar de corazón a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, a Jesús, pues entonces nosotros somos insertados en ese olivo y ya no somos más gentiles. Ya no somos más gentiles. Yo los invito a que en sus casas se lean Romanos 11 completo para que le dé mucha más claridad acerca de lo que nosotros estamos hablando aquí. ¿Sí? Y entonces quiere decir que esto, gracias al inmenso amor y sacrificio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, una vez que nosotros lo recibamos, pues no somos más gentiles. Ya somos parte de esa casa de Israel, amados. Y como ya somos parte de esa casa de Israel y miembro de la familia del Eterno, entonces el pacto y la ordenanza del día de reposo también es para ti. Por supuesto que también es para ti. Y como parte de Israel, ya que eres, entonces te invito para que leamos Isaías 58:13, donde nos dice cómo debemos nosotros comportarnos en un día de Shabbat. Dice, si te abstienes de pisotear el Shabbat y de encargarte de tus negocios en mi día sagrado, y si llamas al Shabbat delicia, al día consagrado a Yahweh, honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia,
entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar de la edad de tu padre Jacob, de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Entonces démonos cuenta de qué es lo que nosotros tenemos o cómo debemos nosotros comportarnos en un día de Shabbat. Ahora, quiero finalizar y quiero dejarlos con este verso, amados, porque en todas las denominaciones nosotros siempre se nos ha dicho y lo hemos dicho, y es cierto, de que nosotros tenemos que buscar la estatura del varón perfecto, de que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Adón Yeshua Hamashiach o de Jesús, como tú lo conozcas, que nosotros en todo momento tenemos que seguir el ejemplo de él, que fue el mayor ejemplo que él nos dejó a nosotros, y pues eso es cierto, amados. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, vamos a Lucas 4:16 y vemos el ejemplo que él nos dejó allí, amados. Dice Lucas 4:16 que fue a Nazaret. ¿Quién fue a Nazaret? Yeshua. Fue a Nazaret donde se había criado. Y mire lo que dice. Y conforme a su costumbre, el día de Shabbat entró a la sinagoga y se levantó a leer. Cuando nos dice a nosotros, conforme a su costumbre, lo que nos quiere decir aquí es que él acostumbraba periódicamente ir a la sinagoga cada 7 días en Shabbat. Amén. Entonces los quería dejar con ese versículo para que nosotros veamos que nuestro Adón Yeshua Hamashiach en todo tiempo también guardó Shabbat igual que sus discípulos, igual que lo debemos de hacer nosotros. Amén. Baruch Hashem, amados, que el Eterno les continúe bendiciendo grande y enormemente. Shalom para todos y bendiciones.